Le doy la palabra a Sergio y la bienvenida que se incorpora a nuestro equipo. Muchas Sergio gracias, Gregory. un placer. Yo creo que hay un dato que me parece que es fundamental, que además es una noticia de hoy, que es que Italia, por ejemplo, va a dejar de comunicar los contagios y va a pasar a comunicar la ocupación hospitalaria y de camas de UCI. Creo que es evidente que esta quinta ola es peligrosa, que es una ola en la que hay que estar prevenidos, pero la vacunación ha ido muy bien y creo que hay que tener cuidado también con alarmar demasiado en esta situación. Es decir, es verdad que hay que estar prevenidos, que no hay que bajar la guardia, pero ojo, el realmente dato que tiene que importar en este momento es el de la ocupación hospitalaria, es el de las UCIs, y esos datos pues son muy bajos comparativamente con el resto de olas que hemos padecido. Pero siguen habiéndolos. Claro. Decir que el problema, yo estoy de acuerdo contigo en que los números de ahora no son los de antes, pero el problema es que mientras esos contagios se dispersan, y lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, están llegando a gente vacunada y gente mayor. El problema ¿Y alguna es, no saldrá adelante? Yo creo que Italia abre una vía porque efectivamente no es la mismo el Eso es Claro, Sergio. oiga, Hay algo que ha comentado el director que me parece relevante. Hablaba de la cantidad de gente joven que ha acudido a vacunarse. Creo que cuando salió la capacidad para que los jóvenes pudiéramos pedir... Y no están yendo más porque no les dan cita, porque no hay capacidad para vacunarlos al ritmo que ellos quisieran, pero marcha para eso tienen también, ¿eh? Yo tengo la sensación de que durante la pandemia hemos sido un chivo expiatorio. Hemos sido a quienes se ha culpabilizado constantemente de los repuntes de los contagios, y creo que eso no es justo para los jóvenes, porque cuando nos han dado cita para vacunarnos hemos ido y hemos saturado de hecho los servicios de autocita. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha ocurrido. La cantidad de gente joven de mi generación, compañeros míos, amigos, estudiantes que se están vacunando es tremendo. Creo que hay que dar la relevancia suficiente a cómo la vacunación ha funcionado, sobre todo también en la juventud. Yo escuchaba y no es menos cierto que esa vacunación se hace para luego poder ir con más fuerza a los botellones. Bueno, la cuestión también es que hay un hastío, hablabas antes de ello, hay un hastío generalizado que también hay que destacar y que es completamente lógico. Sergio, nacido el otro día... En 1997. En 1997, ¿cómo te sí. suena todo esto? Bueno, yo hablar de la guerra civil me parece que ahora no tiene sentido, pero es cierto, y creo que también hay que ponerlo en valor, que hay que hacer justicia y reparación con las víctimas de la dictadura y con las víctimas del sufrimiento que supuso durante tanto tiempo el régimen tiránico que tuvimos en este país. Lo que creo que hay que poner las cosas claras. No puede ser, y además tengo mucho respeto por García Margallo, porque me parece que es un buen representante de una derecha democrática, pero no puede ser que haya un atisbo en su discurso de duda acerca respecto a lo que ocurrió durante el levantamiento militar que subvertió la democracia en nuestro país. En el año 36 lo que hubo es un golpe de Estado militar. Bueno, pero un golpe de Estado militar no contra una democracia. Que fue un golpe de Estado. Él cuestiona, digamos, todo el clima de tal. Claro, pero es importante porque él, que es otra generación, una persona con otro recorrido, decía, ¿por qué se busca la ley ahora? Entonces decía, pues para no hablar de otros problemas y para dividir a la sociedad. Son unos buenos y otros malos. Tú puedes hacer esa lectura. Alguien que ha nacido en el 97, ¿puedes hacer una lectura de que unos son los herederos y otros son los herederos de los otros? Hombre, es innegable que el gen de la derecha en nuestro país durante mucho tiempo ha venido fundado por lo que vino fundado. Eso no significa que la derecha de ahora tenga algo que ver con la derecha franquista que hubo en el pasado. Creo que sí que queda un atisbo de esa derecha franquista en lo que representa hoy la ultraderecha en nuestro país, a lo cual, ojo, hay que estar prevenidos de lo que puede suponer y de lo que puede implicar su avance, que sea en la tercera fuerza política en nuestro país. Yo creo que es preocupante. Será por algo, claro. En cualquier caso es cierto que creo que no hay que ponernos a discutir sobre lo que ocurrió en el pasado o no, sino que hay que hacer justicia con las víctimas de la dictadura y que ser muy claras. La ley de memoria democrática que se está planteando lo que pretende es hacer algo que quedaba en la agenda pendiente en nuestro país. La transición efectivamente ocurrió, fue una transición a la democracia, estupendamente, pero no dejemos nada atrás. Quiero que si podemos avanzar democráticamente en mayor reparación, ningún problema. Nosotros a pedo tal, ¿no? Israel, es decir, todo muy baratito. Dice, oiga, eso es imposible. No, Israel, no ¿tiene sentido que Endesa, por ejemplo, el 70% de su propiedad sea del Estado italiano? Yo creo que hay que abrirla. Díselo al gobierno de Zapatero. Bueno, pero lo que hay que abrir es la cuestión de que no puede ser que asuntos tan importantes como la electricidad y como el suministro eléctrico pertenezcan a 4 grandes empresas. Ya es hora de que nos asemejemos a países de nuestro entorno como Francia, que no es un peligroso país socialcomunista. Un país tiene 250.000 60 reactores nucleares. Claro, el proyecto ITER en el que España, por ejemplo, participa en Francia es un proyecto muy interesante en el que, por ejemplo, lo que podemos hacer es, combinando la energía renovable con la energía nuclear, poder, bueno, pues profundizar en el suministro eléctrico que luego podemos inventamos de la energía nuclear. Eso sí, los franceses, bien que nos enchutan,
todos sus residuos nucleares que duermen en la provincia de Córdoba, Vestayo, en el Portillo. Lo que está claro es que hay asuntos que son demasiado importantes para que estén siempre al borde de la ley de la selva, que sea la ley de la selva, la ley del mercado, la que decida el precio de la electricidad y que las familias más vulnerables tengan que sufrir las consecuencias. No, lo que tiene que haber es una empresa pública energética. Tiene que haber una empresa pública energética que sirva para abastecer a los ciudadanos. Pues no puede ser que los ciudadanos tengamos que ser corresponsables y sufrir las consecuencias del precio exorbitado de la luz porque tengamos a determinados políticos en los consejos de administración de según qué eléctricas. Yo creo que ya es hora de ser valientes y de abrir el melón de que haya una empresa pública energética en España. La solución ya la he dado, pero es que estamos hablando de cosas, perdón, un poco... Yo creo que quedará para la historia cuando veamos lo que ha ocurrido con el caso de Samuel, aquellos que negaron el agravante de odio en este caso, cuando era tan evidente, ¿no? Vimos las declaraciones que hicieron los agresores en las que le decían maricón de mierda mientras le asesinaban, vimos los mensajes, ahora tenemos constancia de los mensajes, ¿no?, que a posteriori dijeron sobre el asesinato sin ningún tipo de arrepentimiento. ¿En qué cabeza cabe pensar que llamar a alguien maricón mientras le ejecutas, mientras le asesinas, no es un delito de odio? Yo creo que las declaraciones que se hicieron en medios de comunicación o por algún jurista van a quedar ahí y que va a estar presente de algo que toda la sociedad veíamos, pero que hay algunos que parece ser que no querían ver. O tenéis una vista del INCE o efectivamente aquí lo que había que esperar es que se llevara a cabo una muy detallada y muy puntillosa investigación. No hay que tener vista del INCE si le llamas maricón. Una investigación política. No, es que no es una relación causa-efecto. Hay que probar más cosas. No, pero si le llamas maricón mientras le asesinas es un... ¿Cómo que no? Que te pongas como te pongas, no. Pero ¿cómo que tendrás que probar que efectivamente la razón por la que tú mueres a palos es por la condición homosexual de la otra persona. De que se originara por cualquier otra cosa, si tú le asesinas mientras le llamas maricón... Y si a mí me preguntas particularmente, sin ser tan claro como tú, yo no lo he visto tan claro desde el principio. Cuando alguien le llama maricón y le como dice Cristina, claro, que en un principio empieza una agresión, relación causa-efecto, llamarle eso a alguien. La relación causa-efecto es muy clara. Si tú asesinas a alguien al grito de maricón, que no es tan clara, hay que probar muchas más cosas. Hay que probar muchas más cosas. Hay que probar que la intención, hay que probar que la intención de los agresores a la hora de matar a ese chico tenía que ver. Si a cualquiera de nosotros nos asesinan al grito de periodista de mierda, sabremos que nos asesinan por ser periodistas. Pues es exactamente lo mismo. Pero claro que sí. Si te lo están diciendo, si es que te están diciendo, oye, que no es una relación causa. Pero vamos a ver, si le llamaban maricón y le asesinaron. Oye, está claro. Yo me alegro mucho de haberte conocido y que seas tan lince. Fíjate, lince, si hubieras estado allí, se hubiera ahorrado el trabajo de un mes de la policía. Tú solo. Lo hubieras hecho tú solo. Es cierto que los que estaban testigos de allí hablaron de esos insultos. Se tardó.